La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La Biblia enseña que Dios desea perdonar nuestros pecados, sanar nuestras enfermedades, libertarnos de la opresión y que podamos vivir una vida plena en todas las áreas de nuestra vida. En tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en esa vida plena. Y para eso el Señor proveyó en la cruz del Calvario, bajo el sacrificio de Cristo, cuando murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener esa plenitud de la vida en Dios. En Isaías capítulo 53, hablando acerca de el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, hablando de Jesús, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí la Biblia habla claramente de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Iba a morir por nuestros pecados. Él derramó una sangre, que esa sangre nos limpia de todo pecado. Y su cuerpo fue herido por nuestras enfermedades, como dice aquí la palabra de Dios. Y él llevó en la cruz el castigo de nuestros pecados y nuestras enfermedades. La Biblia dice que él en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades, venció al dominarlos públicamente. Y dice que en la cruz del Calvario Jesús llevó toda maldición para que nosotros estemos libres de todas las maldiciones por el pecado y las consecuencias del pecado. Lo que ocurre realmente cuando Jesús muere en la cruz del Calvario es el cumplimiento del propósito de Dios para la humanidad. Dios estableció primeramente un pacto con la raza humana en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Hablando a la serpiente, él le habló que él iba a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, que estaba hablando acerca de Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y allí en la cruz del Calvario, Jesús cumplió esta promesa de Dios al herir a Satanás y al dominarlo, muriendo en la cruz sin pecado y resucitando de entre los muertos, para que todo lo que Adán y Eva perdieron cuando pecaron, Jesús lo recuperó para nosotros, para que nosotros podamos tener vida en él. Dios quiere hacer un pacto con la humanidad y establece su pacto desde ese primer momento. Luego Dios hizo un pacto con Abraham y con su simiente para que ellos fueran el pueblo que dieran a conocer al mundo que hay un solo Dios verdadero. Y eso lo hicieron cuando fueron a Egipto, y allí Dios envió las 10 plagas sobre Egipto para que era la potencia mundial, para que al Dios manifestar su poder en la potencia más grande, todo el mundo de entonces conocido supiera que el Dios de los israelitas era superior al Dios poderoso de los egipcios, de los dioses egipcios, que eran considerados grandes dioses. El Dios de los hebreos era más poderoso porque los humilló. Ahora, la última plaga era la muerte de los primogénitos.
Y cuando en Éxodo capítulo 12 el Señor habló acerca de sacar ese pueblo, Él les dijo que hicieran un ritual que se llama la Pascua y que tomaran a un cordero y que lo degollaran, la sangre la pusieran en los dinteles de las puertas y se comieran el corderito y salieran de allí, porque el ángel de la muerte, todo el que no estuviera bajo la sangre del pacto de Dios que iba a hacer con ellos, iba a morir el primogénito de esa casa. Pero sobre los que estaba la señal, el ángel de la muerte iba a buscar la señal. Dice, y la sangre será la señal en las casas donde estéis vosotros. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa era la señal, la sangre. Pero también ellos iban a comerse ese corderito. Y ese corderito los iba a fortalecer porque iban a ir a la tierra prometida. Y ellos estuvieron 40 años atravesando el camino desde Egipto a la tierra de Canaán, que era la que le había prometido a Abraham. Ahora, hay algo bien interesante que nos dice el Salmo 105, versículo número 37. Mira lo que dice este salmo. Es algo impresionante. La Biblia dice, y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. O sea, estamos hablando de aproximadamente de más de 1 millón de personas que atravesaron un desierto durante 40 años y no hubo ni un enfermo. ¿Por qué no hubo ni un enfermo? Porque el poder de Dios se manifestó a través de su presencia en ellos, pero era ese tipo de comer el cordero, porque el cordero es tipo, comerse el cordero es tipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Como dije, la sangre de Cristo iba a ser para perdonar los pecados. La sangre del cordero significaba que ellos iban a ser librados del juicio. Pero la Biblia dice, como dijimos en Isaías, que por sus llagas fuimos curados. En la cruz Jesús llevó sobre su cuerpo las enfermedades. Y cuando tomaron el cordero, ellos allá en Egipto, ese cordero pasó a ser parte de su organismo. Y es tipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz cuando murió por los pecados y por cuya herida fuisteis sanados. Así que hubo sanidad en ellos cuando Dios estableció ese pacto. Por eso le dijo, tomen el cordero, pongan la sangre para cubrir el pecado y coman del corderito para que ese corderito los pudiera fortalecer para tener salud física. Así que hay bendición y promesa de Dios de salvación y sanidad en ese sacrificio que Jesús hizo. La Biblia dice que Dios entonces quiso hacer un pacto no solamente con los hebreos, sino con toda la humanidad, como dijimos que dice Génesis. Y en Jeremías habla de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer, no solo con esa nación, sino con todo el mundo. Y Jeremías dijo, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto para sacarlos, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El Señor habla con Jeremías que iba a hacer un nuevo pacto. Cuando Jesús viene a la tierra, Juan el Bautista lo ve venir y dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Dios se lo había revelado. Y cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue para cumplir esa profecía de Isaías 53, que iba a ser herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y que por cuya herida fuisteis sanados. Así que Jesús, entonces, cuando ya va a ir para la cruz, se reúne con sus discípulos y establece lo que se llama la cena del Señor o la última cena.
Está celebrando esa Pascua judía y cuando se reúne con ellos, dice la Biblia en Mateo capítulo 26, verso 26, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí el Señor establece el cumplimiento, podemos decir, del pacto de Dios desde Adán, de Abraham, Egipto, la profecía de Isaías, Jeremías. Ahora Él viene a cumplir todo el plan de Dios de pacto con toda la humanidad. Y Él les da dos elementos, la copa y el pan. La copa significaba la sangre de Cristo vertida por nuestros pecados que efectuó después de la cena del Señor. Y luego establece el pan que es su cuerpo. Él lo dijo ahí bien claro. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando Jesús entregó su vida, la sangre de Cristo era para limpiar los pecados, pero el cuerpo de Jesús molido fue para sanidad de nuestras enfermedades. La Biblia enseña que el evangelio es redención total. De hecho, el 75% del ministerio de Jesús fue sanando a los enfermos. Dios quiere salvarnos, quiere sanarnos, quiere libertarnos y quiere que vivamos una vida plena. Ese es el evangelio completo, es el evangelio integral, lo que Dios desea para la humanidad. Eso es lo que el Señor les había hablado a ellos. Les habló del pacto. Y este pacto Dios quiere hacerlo contigo, conmigo, con todo el mundo. En Éxodo 15, 26, donde habla del pacto de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En Éxodo 23, 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Y en Deuteronomio 7:15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Hay promesas de Dios, infinidad de promesas de Dios en la Biblia, que hablan de que Dios desea también sanarnos de nuestras enfermedades. Jesús dijo entonces, cuando hizo la cena, que hicieran eso en memoria de Él. Así que en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, Pablo habla acerca de la cena del Señor. Le habla en ese capítulo del verso 17 en adelante sobre lo que debían hacer en la cena del Señor. Y específicamente en el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y mira este punto que es el que quiero resaltar, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, murieron. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Fíjate la interesante enseñanza que Pablo da sobre la cena del Señor. Está hablando, obviamente, de todo este pacto de Dios, de todo lo que hemos hablado, de la cena del Señor, de la sangre de Cristo y del cuerpo de Jesús. Pero lo interesante que Pablo dice aquí, que por cuanto ellos no discernían el cuerpo del Señor, comían juicio y habían enfermos entre vosotros, debilitados, y algunos habían muerto prematuramente. En el Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años
y en los más robustos son 80. En el Salmo número 92, verso 14 y 15, dice que aún en la vejez fructificarán y darán frutos llenos y serán vigorosos y verdes y darán fruto para anunciar el reino. La palabra de Dios. Dios dice que aún en la vejez, Dios quiere que nosotros seamos fortificados en Él, que demos fruto. Y en el Salmo 103, versículo 1 en adelante, dice allí: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Una vida plena en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando tomamos la cena del Señor, en la cena del Señor, tomándola correctamente, con el conocimiento del Señor, primero santificándonos para vivir una vida que agrada a Dios, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, pero luego discerniendo que es el cuerpo del Señor, que cuando tomamos ese pan, es el cuerpo de Jesucristo, que fue llevado a la cruz del Calvario, molido por nuestros pecados y por cuya herida fuimos sanados. El Señor también quiere que nosotros tengamos esa conciencia de que al participar de esos dos elementos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es un medio de santificación de la iglesia. Es un tiempo para que nosotros podamos reflexionarnos y arreglar nuestra vida con Dios. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a pedir a Dios que nos perdone y nos santifique. Pero cuando participamos de tomar ese pan, hay realmente una conciencia que debemos tomar de que ese pan es el cuerpo de Jesús. Y cuando participamos de ese pan y tomamos ese pan, eso pasa a ser miembro de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Así lo dice en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo número 30, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, cuando tomamos eso, es lo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto, que tomaron el cabrito. Y ese cabrito los fortaleció para pasar un desierto en salud, completamente. 40 años, saludable. Entonces, cuando participamos de eso, somos miembros de su carne, de su cuerpo y de sus huesos. Ese pan produce entonces en nosotros la salud vigorosa cuando tenemos esa conciencia. Y este es un acto de fe, como el bautismo en agua, que es un acto de fe. Dice la Biblia: imaginaos que estáis muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Si tenemos la fe, entonces cuando participamos de esos dos elementos, la sangre de Cristo nos santifica. Si hemos ofendido al Señor, esa sangre nos cubre, nos limpia de todo pecado. Y ese pan pasa a ser parte de nuestro organismo y es recordándonos que por su llaga fuimos nosotros curados. Y en un acto de fe, nosotros recibimos los milagros de sanidad que el Señor quiere hacer con nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 5 de Santiago, dice la Biblia en el versículo 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Porque anteriormente, en el versículo 14 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea, si está enfermo o ha cometido falta, la sangre de Cristo nos limpia. Y por el cuerpo de Jesús, que fue herido por nuestras enfermedades, Dios también promete sanidad. Hay personas que creen y dicen, y yo los he oído hasta hablando, que
la edad de los milagros pasó, que eso era para aquel tiempo, que hoy Dios no sana a los enfermos. Bueno, eso es lo que ellos creen. Y la Biblia dice que conforme a su fe será hecho. Si usted no cree que Dios hace milagros, no lo hará en su vida, porque Dios honra la fe. Dios es un Dios de fe. Pero para el que cree, todo es posible. Decir que hoy Dios nos sana es decir que Dios se murió. Porque todo en la creación es un milagro. Constantemente Dios está haciendo milagros. Pero además de eso, hay cientos de miles de testimonios de milagros que Dios ha hecho. Yo mismo he sido sanado por el Señor. Fui desahuciado de la ciencia médica. Dios me ha sanado por su gracia, por su misericordia. He visto milagros realizados en diferentes lugares del mundo que he ido a predicar la palabra, de todo tipo de milagros. Cánceres, tumores cancerosos que desaparecen, paralíticos que se levantan, ciegos, sordos, personas endemoniadas, de todo tipo de enfermedad que Dios sana hoy en día, porque Dios es un Dios de milagros. Y si tú puedes creer, al que cree todo es posible. Así que cree la palabra de Dios. No te dejes de llevar por lo que otros digan. Déjate llevar por lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos es dada para que nosotros fijemos nuestra mirada en el Señor y podamos vivir esa vida que agrada al Señor. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que nosotros vivamos la vida que agrada al Señor. Y si nosotros creemos su palabra, estamos conscientes de sus promesas, podemos tener los mismos beneficios que Dios hizo ayer. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Si tú no tienes a Cristo, estás perdido, estás apartado de Dios, no tienes una vida plena en el Señor te llama para que tú vengas a Él. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si vienes a Él, Él te recibe. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese pacto de Dios que comenzó con Adán y Eva, que luego siguió con Abraham, que ocurrió en Egipto, que ocurrió cuando Jesús vino a la tierra. Y ahora te lo presento a ti, para que tú reconozcas que solamente Jesús puede salvar. Aceptar ese pacto de Dios, que la sangre de Cristo te cubra, perdone tus pecados y que tú lo recibas. La Biblia dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú recibes a Cristo, el Señor te salva. Confiésalo como el Señor. Cree que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y tú serás salvado. Y luego sírvele al Señor. Pero además de eso, recuerda, el Señor también provee para sanar tus enfermedades, para libertarte de las opresiones y para darte vida nueva. Cree por la palabra en fe, actúa en la fe. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Clama al Señor que Él te va a salvar, a sanar, a libertar, a darte una vida plena. La oración de fe puede hacer maravillas. Así que cree en el Señor y vive la vida en plenitud que Dios quiere darte. Hay sanidad en la vida espiritual de Dios a través de la cena del Señor, cuando discernimos el cuerpo del Señor. Así que yo te invito, si eres creyente, busca esa sanidad de Dios para tu vida plena, porque Dios quiere hacerlo también contigo. Busca la plenitud en todas las áreas, porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que puedas reflexionar y que puedas analizar todas estas escrituras y aún en la cena del Señor puedas entender que la sangre de Cristo te limpia y que por sus llagas puedes ser curado en el nombre del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.